Quise leer este libro porque vi un video en una red social que hablaba de lo injusta que había sido la literatura con Elena Garro por el simple hecho de ser mujer. Es decir, que por culpa del patriarcado no se le reconoció como una gran escritora ni como la inventora del realismo mágico, y que por culpa del patriarcado ese reconocimiento se lo dieron a Gabriel García Márquez. Vamos a ver. Hechos. Elena Garro estuvo casada con Octavio Paz, Nobel de Literatura 1990, durante 22 años. Fue una relación absolutamente tóxica. Él era un hombre muy autoritario en su matrimonio, un machista y un ególatra, tanto así que le prohibió escribir durante 22 años, los que duró su matrimonio. Pero, de alguna manera, ella se dio maña para escribir. En 1953, Elena enfermó y viajó a Suiza para tratarse. Allí escribe el primer borrador de Los recuerdos del porvenir. Años después, la hija de ambos, Elena Paz, rescató el manuscrito que su madre iba a tirar al fuego. Lo hace publicar y en 1963 la obra gana el premio literario Javier Villaurrutia, el más prestigioso de México, 4 años antes de que Gabo publicara 100 años de soledad y fuera considerado como el gran cimentador de ese género. ¿Debió ser ella? Por supuesto que debió ser ella. Pero hay un pequeño detalle. Elena Garro detestaba que la llamaran la precursora del realismo mágico por varias razones según los estudiosos de su obra. Porque le parecía horrendo y una etiqueta mercantilista. Porque antes que ella llegara ya figuraba una serie de narradores latinoamericanos que se dedicaron a escribir este género. Porque su obra precursora tenía mucho más de realismo y muy poco de mágico. Porque ella decía que el realismo mágico era la esencia de la cosmovisión indígena, por lo tanto no era nada nuevo bajo el sol. En ese sentido pensaba igual que García Márquez, quien afirmaba que mientras que en Europa lo llamaban realismo mágico, acá lo llamábamos costumbre. Y porque Elena decía que no podía escribir nada que no fuera autobiográfico, y en Los recuerdos del porvenir narró hechos en los que no participó porque era muy niña, pero sí vivió. Entonces, ¿qué tanto de verdad hay en que por el machismo y el patriarcado y la opresión fue relegada al olvido? Pues muy poco. Elena Garro fue de algún modo la escritora maldita. ¿Por qué? Porque siempre despreció a la intelectualidad mexicana, que casi siempre eran marxistas, que no habían leído Marx, y revolucionarios de café sin un programa revolucionario de verdad, y que se escondían detrás de las dádivas que recibían del Estado y del gobierno de turno, pero que a la vez mandaban a jóvenes desconocidos y soñadores para enfrentarse contra ese mismo Estado del cual sacaban provecho. Vamos, que les dijo doble moral en todos los idiomas. En ese sentido, hay un episodio que Elena Poniatowska narra en su libro Las 7 cabritas, que trata de 7 mujeres mexicanas importantes, y que dice así: los campesinos de Aguatepec la miraban como a un Emiliano Zapata femenino y les parecía lógico que ella enarbolara su bandera y marchara al frente de su comitiva. Alguna vez que Elena llevaba un abrigo de piel a una audiencia, le pregunté si no le parecía inapropiado y me respondió: no soy una hipócrita. Que me vean tal y como soy, que me conozcan tal y como soy, no tengo nada que esconder. A diferencia de otros sepulcros blanqueados, escritores que se fingen indigenistas y en el fondo son racistas, juegan con un doble juego porque se fingen salvadores de los indios, pero están muy contentos de ser blancos y rubios. ¡Qué asco me dan! Si yo soy dueña de un abrigo de pieles, me lo pongo donde sea y cuando sea. No lo voy a esconder. Ese carácter contestatario contra las élites intelectuales de su país, aunado a su implicación política, fueron factores que acabaron pesando más que su talento. Su apoyo a las causas campesinas, su anticastrismo declarado, imagínense ustedes, ese era un sacrilegio en esa época, su papel como informante del PRI, sus responsabilidades en la matanza de Tlatelolco como delatora, que le hicieron huir del país finalmente, denostaron su imagen pública. De ahí que México nunca se haya esmerado en ensalzar su trayectoria literaria pese a la calidad demostrada. Por supuesto, ella lo negó todo siempre, fueron infundios, pero fue inútil porque su suerte ya estaba echada. Sus biógrafos más importantes dicen que para entender la obra de Garro hay que desentender su vida. Lo contrario es imposible. Era una mujer, como ella misma diría, salvaje y solitaria, y yo agregaría adelantada a su época. Una mujer incómoda con la intelectualidad del momento y con la gran hipocresía que demostraban, políticamente incorrecta, y que eligió a un enemigo demasiado grande para vencer y salir indemne: la política.
Por tanto, creo que faltan a una verdad enorme como una catedral quienes afirman que por el machismo y el patriarcado, Helena Garro fue relegada casi al olvido y su novela precursora se dejó de emitir. Fueron otras razones muy importantes detrás. ¿Existió el machismo y el patriarcado, sobre todo en aquella época? Por supuesto que sí. Pero, ¿esas fueron las verdaderas causas de su veto? La respuesta es que no. Como ya hemos visto, el caso de Garro va mucho más allá del machismo y del patriarcado y de la opresión. Es más complejo que eso. Y creo que tienen una visión muy maniquea de las cosas quienes afirman lo contrario. Es querer ver el arbolito y no querer ver todo el bosque. Y hay que tener cuidado con quienes pretenden borrar la historia y sobre todo con quienes quieren reescribirla. Habiendo dicho eso, volvemos al libro que nos atañe, Los recuerdos del porvenir. Es la primera novela publicada por la escritora Helena Garro en 1963 y consta con 335 páginas. ¿De qué va? Bueno, cuenta la vida de Ixtepec, un pueblo de México. Lo interesante es que el pueblo es el protagonista principal y narra su historia y la de sus personajes, vistos desde el punto de vista del pueblo que lo sabe todo y anticipa el futuro sin poder hacer nada para evitarlo. Desde el inicio nos muestra a esta voz, la voz de Ixtepec, que observa desde lo alto sentado sobre una piedra aparente. Esta línea narrativa está hecha en primera persona con un narrador omnisciente y omnipresente, o sea, está en todos lados. Podemos apreciar que se ubica en la etapa post-revolucionaria, donde el ejército tenía todo el poder y ese pueblo se convirtió en un lugar paralizado por el miedo a las injusticias y a los abusos. Y en esta lucha del pueblo contra el Estado quedan atrapadas las mujeres, quienes son asesinadas, violadas y vejadas sistemáticamente con la única finalidad de hacer sentir el poder siniestro de los gobernantes de turno sobre el pueblo que regentaban. El libro consta de dos partes, la primera de 14 capítulos y la segunda de 16. Hay dos líneas de tiempo, el presente en el que el narrador relata y el pasado en el que se sitúan los hechos que se relatan. En este salto temporal es donde se relata el cierre de los templos, la persecución de los curas y a sus colaboradores, que fue brutal. Durante la primera parte vamos a conocer a variopintos, personajes muy simpáticos, odiosos, entrañables, etc. Primero conocemos a la familia Moncada, que se verá envuelta en el destino del pueblo, compuesta por Martín y Ana Moncada, padres de Juan, Nicolás e Isabel. Esta última, mujer protagonista, muy rebelde, que le gusta el teatro, la política, las luchas sociales, que marca la diferencia porque no quiere seguir los cánones y costumbres de su pueblo, dice que le hubiera gustado ser hombre para poder ser libre como sus hermanos y no tener que casarse por obligación. Había un hotel que se llamaba el Hotel Jardín, donde vivían los altos mandos con sus queridas. Eran jóvenes que habían raptado y recluido en ese lugar para una sola cosa: saciar los apetitos carnales de los uniformados. Y este tema va a ser de vital importancia en el desenlace de la novela, va a gatillar muchas emociones. Luego tenemos al general Francisco Rosas, quien ocupa este pueblo con su pelotón de soldados. Es un hombre muy violento, celoso hasta más no poder y obsesionado hasta la enfermedad con una joven de nombre Julia Andrade, su querida, a quien tenía recluida en el hotel, pero ella no le correspondía sus afectos y eso tenía enloquecido al general, que se desquitaba con la gente del pueblo, matando a diestra y siniestra sin ningún miramiento, ya que él era el dueño y señor de ese lugar. Por eso es que las personas del pueblo odiaban a Julia porque la culpaban de todos sus males, sin siquiera reparar en que ella también era una víctima. Después va a llegar al pueblo un hombre misterioso de nombre Felipe Hurtado, que pondrá todo patas arriba y desencadenará la furia irrefrenable del general Rosas. Es ahí que nos encontraremos con una grata sorpresa: el realismo mágico. En la segunda parte vamos a ver la brutal represión que sufrirá la gente del pueblo a manos de los militares y por órdenes del general Rosas. Esa es la etapa de la suspensión del culto religioso, que tiene por nombre Revolución de los Cristeros, que se llevó a cabo entre 1926 y 1929, y con ella la consiguiente persecución de los sacerdotes. Y justamente para encubrir la partida de un sacerdote, el pueblo organiza una fiesta en honor al general Francisco Rosas, creyendo que eso iba a calmar sus ímpetus. Al final, en lo alto de una montaña, vamos a poder observar a una piedra que es la que contiene todos los recuerdos de Ixtepec. Y no puedo contar más.
Me ha gustado mucho. Esta obra es un ejemplo perfecto de la maestría y el dominio de la narrativa que tenía Elena Garro. Es un relato inverosímil e impactante a la vez. La voz principal es el pueblo que narra la historia, pero también hace la distinción entre el nosotros, que son las personas del pueblo, y ellos, los opresores, o sea, los militares. Su realismo mágico es en el fondo una crítica feroz al mundo en que vivimos. Por eso ella renegaba de ese género y del término sobre todo, y decía que sus historias tenían mucho de realidad y poco de mágico. Me gusta cuando un libro termina donde empieza. Me parece algo notable porque no es fácil hacer ese giro y la autora lo logra de manera magistral. Es una lectura maravillosa, me enganchó desde el primer momento, a pesar de ser casi una tragedia griega. Y la comparación con Cien años de soledad resultó inevitable. Sinceramente, este libro me gustó mucho más. Lo leí sin pausa. Tiene partes con una carga emocional muy fuerte, partes intensas, trepidantes, buenos personajes, bien concebidos. En cambio, debo confesar que 100 años de soledad me venció varias veces en mi vida. Tiene personajes como para llenar una guía de teléfonos y todos tienen los mismos nombres. A ver, la prosa es magistral y la imaginación fuera de este mundo, pero recuerdo que en el colegio nos dieron a elegir entre varios géneros, ¿verdad? Y ahí estaban 100 años de soledad y la Ilíada. Y yo preferí la Ilíada. Solo lo pude leer con la ayuda de un audiolibro porque mi concentración ya era doble, vista y oído. Entonces pude llegar hasta el final, pero terminé agotada. Voy a decir un sacrilegio. Los fans de Gabo, quiten el video ya. Ya, quítenlo, ya. ¿Ya lo quitaron? Ya, ok. Sin el audiolibro me pareció un tostón descomunal. Ya lo dije. Regresemos al libro nuevamente. ¿Qué nos aporta? Nos aporta una crítica política, social y económica del México post-revolucionario, cuyo eje es el rechazo expresado abiertamente hacia los pueblos indígenas por parte de quienes siempre se sintieron superiores. Nos muestra también el infierno en el que vivían sometidas las minorías durante ese periodo, en especial las mujeres y los indígenas. Las mujeres, los indios y los perros se encontraban en el nivel más bajo de la jerarquía social. Hay partes brutales. En ese contexto exhibe con gran habilidad dos realidades, la de los mestizos y la de los indios, ambos sufriendo los abusos del general Rosas por igual, pero en esa miseria tiene la habilidad de hacer esta diferencia, marcándola desde la importancia y la visibilidad que le da a los personajes dentro de la obra. O sea, los más importantes eran los mestizos y los secundarios eran los indígenas que apenas tenían voz e identidad. Y evidentemente esto tenía que conversar con los espacios que habitaban ambos grupos, ¿verdad? Unos en unas casonas elegantes, jardines lindos, llenas de luz, y los otros en casas humildes, oscuras y llenas de polvo. También nos habla de la fuerza del amor, que todo lo puede y lo que no lo puede lo convierte en piedra. En conclusión, es una obra muy importante para las letras latinoamericanas y es una novela perfecta, no le falta ni le sobra nada. Desde el título es impecable, parece una contradicción en sí mismo, pero la clave es pétrea, la cual vamos a descubrir al final. Por desgracia, esta obra fue infravalorada por motivos que no tienen nada que ver con la literatura, ¿ok? Así que yo la recomiendo porque es una joya en todo sentido. Así que léanla, disfrútenla y hasta una nueva reseña.